Hoy nos metemos de lleno en un material que es una pasada. Es un análisis a fondo de fragmentos del libro La familia, su dinámica y tratamiento, de Sauceda y Maldonado. Sí, es un texto de referencia, coeditado con el Instituto Mexicano de Seguridad Social y que se usa mucho en toda América Latina. Eso es. Y aunque suene muy técnico, vamos a desgranarlo porque toca temas que, bueno, nos afectan a todos. Queremos entender qué hace que una familia funcione, cómo navega una etapa tan crítica como la adolescencia o cómo afronta un golpe tan duro como una enfermedad crónica. Básicamente vamos a mirar a la familia como si fuera un sistema vivo. Un organismo. Exacto. Y esa idea de organismo es la clave de todo. El enfoque del libro es lo que llamamos sistémico. Que, dicho en plata, ¿qué significa? Pues, dicho de forma sencilla, significa que si hay un problema, no se busca al culpable, no hay una manzana podrida. Ah, vale. Se mira el sistema entero. Las reglas que no están escritas, cómo se comunican, los patrones. La conducta de una persona, por muy rara que parezca, de repente tiene sentido cuando la ves dentro de su red de relaciones. O sea, la pregunta no es ¿quién tiene el problema? No. La pregunta es, ¿cómo funciona esta familia para que este problema exista? Es un cambio de foco total. Me parece un cambio brutal, la verdad. En vez de poner la lupa sobre una persona, alejas el zoom y ves el cuadro completo. Venga, pues empecemos por lo más básico. ¿Qué es una familia funcional para estos autores? Pues mira, la clave no es que no tengan problemas, eso es imposible. La clave está en lo que ellos llaman la estructura. La arquitectura invisible de la casa, por así decirlo. Justo. Y el elemento más importante de esa arquitectura son los límites. Las fronteras entre los miembros de la familia. El libro, para que se entienda, describe dos extremos que seguro que a todo el mundo le suenan. A ver, cuéntame, ¿cuáles son? Por un lado, tienes las familias que llaman amalgamadas o fusionadas. Fusionadas. Suena intenso. Y lo es. Aquí los límites son súper borrosos. Es como un guiso, que no sabes dónde acaba la patata y empieza la zanahoria. Todos están metidos en la vida de todos. Hay un nosotros muy potente, pero el precio es la autonomía. Claro, si alguien quiere ser diferente, Se vive como una traición, como un ataque al clan. es una especie de ahogo por exceso de cercanía, ¿no? Y lo que me sorprendió del texto es que dice que esta fusión no siempre viene de un cariño enorme, no, para nada. De hecho, muchas veces la raíz es la inseguridad de los propios miembros. Necesitan al grupo para sentirse seguros como individuos. La frase sería algo como, o eres como nosotros o estás contra nosotros. La diferencia les da pánico. Entendido. Vaya tela. Y en el otro extremo del espectro, ¿qué hay? Pues lo contrario, las familias desvinculadas. Aquí los límites son muros, muros de hormigón. Hay cada uno a lo suyo. Totalmente. Hay un respeto enorme por la autonomía, cada uno con su vida, sus problemas, pero se pierde el sentido de pertenencia. La solidaridad es casi cero. El texto dice algo muy gráfico, y es que hace falta una crisis brutal para que esta gente se active y se ayude. Son casi como compañeros de piso. Entonces, si esos son los extremos que no funcionan, ¿cuál es el ideal? El equilibrio, el punto sano, está en los límites claros, fronteras que están bien definidas, pero que son permeables. Vale. Esto permite que haya lealtad, cohesión, un nosotros fuerte, pero que a la vez se anime a cada uno a ser el mismo, a tener sus intereses. Se respeta el yo de cada uno. Y aquí los autores meten un matiz cultural que me parece muy interesante, ¿Cuál? que la cultura influye mucho en dónde ponemos la línea de lo que es una cercanía normal. Por ejemplo, dicen que en las familias latinoamericanas en general hay más cercanía física y afectiva que en las anglosajonas. Claro, donde se valora más la independencia desde joven. Exacto. Y no es que una sea mejor que otra, son, digamos, configuraciones por defecto distintas. El problema viene cuando te vas a los extremos de cada cultura. Claro. Y hablando de afecto, el libro describe 5 tipos de interés afectivo. Me pareció alucinante. Para entenderlo bien, creo que lo mejor es irnos a los extremos, que son muy potentes. Desde luego, por un lado está el interés indiferente. Suena fatal. Y lo es. Es una familia donde el afecto es casi nulo. Esto crea en los hijos una frustración tremenda y una especie de falsa independencia. Aprenden a no pedir nada para no sentir el rechazo, pero por dentro hay un vacío enorme. ¿Y en el otro lado? En el otro extremo tenemos el interés narcisista. Eso es una familia donde el cariño está acondicionado, ¿no? Totalmente. Los padres no quieren a sus hijos por quienes son, sino por lo que representan para ellos. Un trofeo, un orgullo, la continuación de un negocio. Es pura apariencia. Se quiere la imagen del hijo perfecto, no a la persona real. El afecto es una herramienta. ¡Qué duro! Entonces, frente a estos dos desastres, ¿cuál sería el modelo sano? El ideal es el empático. En estas familias hay un afecto genuino, muy alto, y esto es lo crucial, va siempre de la mano con el apoyo a la autonomía.
Te quiero, pero te dejo ser tú mismo. Exactamente. Los hijos se sienten queridos incondicionalmente. Y eso les da una autoestima sana, un lugar seguro al que volver, pero también la libertad para volar. Vale, tenemos la arquitectura. Pero claro, esta arquitectura se mueve, cambia. Y el texto se mete de lleno en uno de los mayores terremotos para cualquier familia: la llegada de la adolescencia. Sí. Y lo primero que hace es derribar un mito que todos tenemos grabado a fuego, la idea de la adolescencia como una guerra inevitable contra los padres. La edad del pavo, la tormenta y el estrés. Eso es. Pues los estudios que citan demuestran que, en realidad, la mayoría de adolescentes no tienen conflictos graves con sus padres. Es más, a menudo los admiran. Entonces, si no es una guerra, ¿de dónde sale toda esa tensión? ¿Qué es lo que cambia de forma tan radical? El cambio fundamental no es tanto emocional, es cognitivo. El libro lo llama la revolución intelectual. Revolución intelectual. Suena potente. Es que lo es. De repente, el cerebro del adolescente estrena una herramienta nueva: el pensamiento abstracto. Puede pensar sobre el pensamiento, puede manejar hipótesis, ve las contradicciones, piensa en el futuro, en la justicia. El mundo deja de ser blanco y negro. Esto me recuerda al caso que cuenta el libro de un chico José que lo ilustra de maravilla. Es un ejemplo fantástico, sí. José tiene 13 años. Su padre es un abogado brillante, su ídolo. Y de un día para otro, José empieza a rebatirle todo en la cena, a corregirle datos, a buscarle las cosquillas lógicas. El padre, claro, se pone hecho una furia. Lo interpreta como una falta de respeto. Claro, como un intento de humillarlo. Pero la explicación del libro es muy diferente. No es rebeldía pura. ¿Qué es entonces? Es que José está estrenando su nuevo cerebro. Es como si tuviera un superpoder nuevo y no pudiera parar de usarlo. Y discutir con su padre, que es su máxima autoridad intelectual, es la forma más emocionante de probarlo. O sea, no busca hundirlo, sino... Buscar redefinir su sitio en la familia. Es su manera de decir: oye, que ya no soy un niño, que puedo pensar por mí mismo y mi opinión también cuenta. Quiere pasar de ser un subordinado a ser un interlocutor. Claro. Y esta revolución intelectual tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Gigantescas. De repente empieza a ver la hipocresía del mundo adulto. Ve que sus padres dicen una cosa y hacen otra. Se vuelve súper idealista, muy crítico. Y se hace las grandes preguntas por primera vez: ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y todo mientras su cuerpo cambia a una velocidad de vértigo. Es un cóctel brutal. Y en medio de todo ese lío, supongo que necesita un refugio. Exacto. Necesita crear un espacio propio, una intimidad psicológica, un sitio donde pueda probarse identidades, cometer errores, sin que le juzguen. Su habitación, su música, se convierten en santuarios. Esto me lleva a una cosa que preocupa muchísimo a los padres: la tendencia a asumir riesgos. El texto habla de una sensación de invulnerabilidad. ¿Qué es eso? Es una idea que el libro recoge del psicoanalista Peter Bloss. Se refiere a esa creencia mágica adolescente de que a mí no me va a pasar. El yo controlo. Ese mismo. Pueden hacer cualquier locura con la convicción de que las consecuencias malas solo les pasan a los demás, y claro, esto choca frontalmente con cómo ven el riesgo sus padres, y ahí salta la chispa. Y aquí es donde entran los amigos. El grupo se convierte en el centro de todo. Totalmente. Y es vital entender que no es solo un rechazo a la familia. Es una necesidad psicológica. Los amigos son los únicos que están viviendo lo mismo. Son su espejo. Con ellos ensayan roles, aprenden a tener relaciones íntimas fuera de la familia. Es un paso crucial. Claro, aprenden a formar su propia tribu. Y esto debe ser una negociación continua con la familia, sobre todo en culturas como la latinoamericana, que menciona el texto, donde la vida familiar tiene tanto peso. Esa es la clave. La familia tiene que ser flexible, tiene que renegociar las reglas. Si la familia se pone muy rígida, la adolescencia se convierte en una batalla campal. De acuerdo. Hemos visto la estructura y cómo se adapta a una transición natural. Pero, ¿y si lo que llega es un shock imprevisto y brutal? Vamos a la tercera parte, la familia bajo la presión de una enfermedad crónica. Este es uno de los apartados más duros, pero más reveladores. La idea de partida es muy clara. Una enfermedad crónica en un hijo no es un problema individual, es un terremoto que sacude los cimientos de toda la familia. El paciente es toda la familia. Eso es. Y el libro describe una fase inicial de crisis que es muy reconocible. Primero, la negación. Van de médico en médico, buscan terapias alternativas. Cualquier cosa para no aceptar la realidad. Exacto. Luego viene la culpa, sobre todo en las madres, el «¿qué he hecho mal?». Y la ansiedad, el miedo. Y a veces, aunque cueste admitirlo, el resentimiento. Y en ese caos se pueden crear patrones de relación muy tóxicos. El libro menciona las investigaciones de Salvador Minuchin. Sí, Minuchin identificó 4 patrones que se repiten en estas familias y que cronifican el problema.
El primero ya lo hemos visto. Las relaciones fusionadas. La enfermedad une tanto a la familia que borra cualquier frontera. El segundo es la sobreprotección, que suena bien pero no lo es. No, es un cuidado que asfixia. Protegen tanto al niño de la enfermedad que le impiden crecer. Lo convierten en un enfermo profesional. El tercer patrón es la rigidez, la incapacidad para cambiar, aunque lo que hacen no funcione. Y queda el cuarto, el más complejo, la triangulación. ¿Cómo va eso? La triangulación es sutil pero potentísima. Pasa cuando hay un conflicto de pareja sin resolver. De forma inconsciente, el niño y sus síntomas se convierten en el centro de todo, y eso desvía la atención de la pareja. ¡Qué fuerte! O sea que la enfermedad del hijo, por terrible que sea, sirve para mantener a los padres unidos y evitar que se enfrenten a sus problemas. Se convierte en el pararrayos del conflicto. Es una idea tremenda. Y para ilustrar esto, el libro usa un ejemplo increíble, el de un trasplante de riñón. Sí, es un caso de estudio brillante, porque demuestra cómo un mismo acto médico puede tener efectos opuestos. La hipótesis es que el impacto depende del rol que tenía el donante antes de la operación. Exacto. Y ponen dos casos. Empecemos por el que sale bien. Venga. Tenemos una niña que necesita un riñón. El padre es una figura un poco periférica, con poca autoridad. Resulta que él es el donante ideal. El acto de donar el riñón a su hija lo cambia todo. Le da un nuevo estatus. Le da un estatus de héroe. Recupera su autoridad, su confianza. Se crea una alianza nueva y sana con su hija. La familia se reequilibra. El trasplante no solo salva a la niña, sana a la familia. Es increíble. Y ahora, la otra cara de la moneda, el caso disfuncional. Aquí, la madre ya tenía una posición de poder excesivo, una relación fusionada con la hija, y el padre era casi un fantasma. Resulta que la donante ideal es ella, la madre. Me lo imagino. El resultado es devastador. Tras el trasplante, el poder de la madre es absoluto. La alianza con la hija es casi simbiótica. Literalmente, parte de ella vive dentro de su hija. El padre se vuelve todavía más irrelevante. El sistema familiar se envenena. Completamente. Por eso la conclusión del libro es demoledora. La elección de un donante no es solo una decisión biológica. Debería ser también psicológica y familiar. Desde luego. Porque ese órgano no es solo tejido, es un símbolo que va a redefinir todas las relaciones. Y un último punto sobre esto, que me parece clave, la comunicación. El libro habla de círculos cerrados. ¿Qué es eso? Es una especie de conspiración de silencio. Los padres fingen optimismo para proteger al niño. El niño, que lo pilla todo, finge que no se entera para proteger a los padres. Y el personal médico a veces contribuye con su jerga. Todos sufren solos, en silencio. Cuando la recomendación es justo la contraria, ¿no? Justo, darle información clara al niño adaptada a su edad. Porque las fantasías que se monta un niño en el silencio suelen ser mucho peores que la realidad, por dura que sea. Ponerle nombre a las cosas, aunque duela, calma. Quedamos. Yo me quedaría con la primera, la idea de la familia como sistema. Como un móvil de esos que cuelgan, tocas una pieza y se mueven todas. Lo que le pasa a uno, les pasa a todos. La segunda para mí sería que la salud de ese sistema no es no tener problemas, sino ser flexible y tener límites claros, ni ahogados ni congelados. Y la tercera, que es la más rompedora, es que el problema casi nunca está en una sola persona. El que parece el paciente es a menudo solo el que lleva la bandera del problema real de todo el sistema. La pregunta no es quién está roto, sino qué patrón de relación se ha roto. Exacto. Cambiar el foco, ver el bosque y no solo un árbol. Y para terminar, si te parece, me gustaría dejar una última reflexión. Se basa en un concepto que el libro menciona de pasada, la colusión en la elección de pareja. ¿Vale? El texto sugiere que, irónicamente, la misma razón por la que nos enamoramos de alguien, la famosa atracción de los opuestos, se convierte con los años en la mayor fuente de conflicto. El ejemplo clásico. La persona introvertida que se enamora de la energía de una extrovertida y 10 años después se queja de que nunca para en casa. Exactamente, ese. Y aquí viene la pregunta para darle una vuelta. ¿Y si en lugar de ver esa diferencia como un problema, la pareja pudiera volver a mirarla como lo que fue al principio, una fuente de admiración? ¿Y si esa cualidad que tanto te atrajo del otro es precisamente la que tú necesitas desarrollar en ti mismo? No para ser iguales. No, para ser más completos como individuos. El texto insinúa que muchos conflictos de pareja son en el fondo conflictos que uno tiene consigo mismo. Y que quizás la pareja no es el problema, sino el espejo que nos muestra la tarea de crecimiento personal que tenemos pendiente.